Listo, grabar en la computadora. Sí, porque si lo grabo en la nube va a sonar entrecortado. Bueno, hoy último tema. La próxima semana me acuerdan, porfa, o mañana. No, la próxima semana, el martes. Me acuerdan para dejarles un trabajo. Listo, profe. Me lo traigan el día del parcial. Bueno, el sistema reproductor masculino. Retomémoslo nuevamente. Uy, perdón, dejo de compartir y comparto de nuevo. Me salió un letrero rojo, no sé de qué. Ahora. Perfecto. Bueno, el sistema reproductor masculino comprende lo que son testículos, que es el lugar donde se van a producir los espermatozoides, y los andrógenos. También tiene el sistema de conductos intratesticulares, o sea, los que están dentro del testículo, como son túbulos rectos, la red testicular y los conductillos o conductos eferentes. Los autores los llaman conductos eferentes y al otro lo llaman conductillos eferentes. Lo mismo. El sistema de conductos extratesticulares, los que están fuera del testículo. Entonces, ahí tenemos lo que es el epididimo. Ahí es donde terminan de madurar los espermatozoides. El conducto deferente. Los conductos eyaculadores, que estos atraviesan la uretra, la próstata y la uretra, que se divide en 3 segmentos, que ya la conocemos, ¿cierto? Porque acá está metida la uretra, aunque hace parte del sistema urinario. Recuerden que la uretra masculina cumple la doble función, ¿cierto? De expulsión de orina y expulsión del semen. Tenemos las glándulas accesorias. Ahí tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales o de cúpula. Y el órgano de la cúpula, que es el pene. Los testículos, entonces, están rodeados a manera de cápsula en su parte más externa por un tejido conectivo denso y regular colagenoso. Este es grueso, eso es característico. Este es bastante grueso y se conoce como túnica albuginea o albuginea, como la quiera llamar. En la superficie posterior de la túnica albuginea está un poco engrosada, del cual irradian tabiques de tejido conectivo. Entonces, igual que muchos órganos de esa cápsula, van a derivar tabiques que van a subdividir este órgano. Justo profundo a esta capa se encuentra también un tejido conectivo laxo muy vascularizado. Bueno, este tejido conectivo laxo lo vamos a encontrar en medio de los túbulos seminíferos. A este se le llama la túnica vascular, que forma la cápsula vascular del testículo, en la cual se encuentran dispersas las células intersticiales de Leydig, las cuales secretan testosterona. Los espermatozoos se producen en el epitelio seminífero de los túbulos seminíferos, pasan a los conductos rectos cortos, se unen con el extremo abierto de cada túbulo seminífero con la red testicular. Bueno, este es como el paso que va a tomar los espermatozoides para salir del testículo, ¿cierto? De la red testicular, posteriormente pasaría a los conductillos eferentes, de los conductillos eferentes, posteriormente pasa el epididimo, y del epididimo pasa al conducto deferente, del conducto deferente al conducto, los conductos eyaculadores, y así va su recorrido. Bueno. Aquí tenemos entonces la representación gráfica de lo que es el testículo. Esto que está en la periferia es lo que está representando la túnica albuginea, la cual, como observan, se ve gruesa, ¿cierto? La representan gruesa porque así se ve en el corte histológico. De ella van a irrigar los tabiques. Mire, esto sería un tabique, este sería otro tabique, los cuales la función es subdividir en grupos más pequeños los túbulos seminíferos. Bueno, esto amarillo representa los túbulos seminíferos. Bueno, acá en medio de estos túbulos va a estar la túnica vascular
y una capita delgada de tejido conectivo que reviste cada túbulo seminífero, también conocido como una túnica propia. Bueno, acá no está representado, pero además de los túbulos seminíferos, están los túbulos rectos, ¿cierto? Los cuales posteriormente se unen acá con lo que está representando esto, que sería la red testicular, los conductillos eferentes, el epidimo y el conducto deferente. Es una fotografía, la cual nos está mostrando entonces el testículo. Este sería el testículo, este que vemos acá, estos ya son conductos. Testículo, esta capa gruesa que ven acá, la túnica albuginea. Mira, acá se deriva un tabique, no sé si lo alcanzan a apreciar, ¿sí ve? Lo que hace es entonces subdividir en grupos más pequeños, mira, ahí están como especies de lobulillos, los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son todos estos que ven acá diminutos, sino que estamos viéndolo de lejos, no se alcanzan a apreciar. Bueno, acá algo de la red testicular, por acá se ve, por acá todo está lo que es el medistiano testicular, o es como la zona del ilio en otro órgano, por donde entran vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. Por acá están, creo que esto está mal, porque acá dice que esto es epidimo, pero lo veo, perdón, conductillos eferentes, pero lo veo muy grande, y el epidimo lo veo más pequeño. Creo que está al revés. Creo que está al contrario. Creo que lo marcaron mal, porque es que los conductillos son mucho más pequeños que el epidídimo. Sí, esas estructuras las veo muy grandes para hacer epidídimo. Perdón, para hacer conductillos eferentes. Bueno, ahorita los vemos de cerca para que vean la diferencia. Acá tenemos entonces un acercamiento de lo que es el testículo en la parte de la túnica albuginea, que es esta, la parte superior, la parte gruesa. Esto no es hematocilina eosina, por eso se ve como un color gris o gris verdoso. Entonces, túnica albuginea, esto es un tabique, mire, ¿sí ve lo que hacen entonces? Dividir en grupos más pequeños estos túbulos seminíferos. Esto es un túbulo seminífero. Las células que ven ahí se le llama epitelio seminífero. Están conformadas por las células espermatógenas y células de Sertoli, que ahorita las vamos a ver. Esta capa delgadita que vemos ahí alrededor del túbulo se llama túnica propia. Y esto que se forma acá, mire, esos triangulitos, algunos espacios son más grandes, otros más pequeños. En medio de los túbulos seminíferos se le llama túnica vascular y está llena de vasitos sanguíneos, por eso se le llama túnica vascular, y ahí están las células de Leydig que producen hormonas, que es la testosterona, ¿cierto? Recuerden que las glándulas endocrinas, porque las células de Leydig es una glándula endocrina, tiene que expulsar o enviar esas hormonas a través de los vasos sanguíneos. Todo se encuentra en esa ubicación. Los túbulos seminíferos entonces se componen del epitelio seminífero, ya sabe cuál es. Es grueso, rodeado por un tejido conectivo delgado, que es la túnica propia, ya también lo conocemos. El epitelio seminífero o epitelio germinal se compone de dos tipos de células, de Sertoli y espermatógenas, las cuales se encuentran en diferentes etapas de maduración. Esas células de espermatógenas, precisamente, estas se dividen por meiosis y ahorita vamos a ver las diferentes etapas. Bueno, las funciones de las células de Sertoli. Estas cumplen numerosas funciones, son bastante importantes acá en los testículos. Tiene función de apoyo físico y nutricional de las células germinales en desarrollo, fagocitosis del citoplasma que se elimina durante la espermatogénesis, establecen una barrera hematotesticular y forman una zona ocluyente entre las células Sertoli adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que en el túbulo seminífero, más o menos en la ubicación media del epitelio seminífero, a una altura media, se encuentran estas células de Sertoli. Están como una especie de hilera y forman como una barrera. A eso es lo que se hace referencia. Ahorita vamos a ver una fotografía donde vemos estas células de Sertoli. Tenemos producción de proteínas y hormonas también de estas células de Sertoli, como la proteína de unión andrógeno, que hace es unir andrógenos y estrógenos
del fluido tubular para mantener un nivel alto y estable de esteroides sexuales en el fluido tubular. Producen también activina, que es activa la liberación de la hormona folículo estimulante pituitaria. Pues, perdón. Quietos. Síntesis y liberación de la proteína fijadora de andrógeno, la cual es una macromolécula que facilita un incremento en la concentración de testosterona en el túbulo seminífero al unirla y evitar que salga del túbulo. Entonces, para mantener un nivel alto de esa testosterona en el túbulo seminífero, síntesis y liberación durante la embriogénesis de la hormona antimulleriana, la cual suprime la formación del conducto mulleriano, que es un precursor del sistema reproductor femenino, y en consecuencia establece la masculinidad del embrión en desarrollo. Bueno, esta hormona antimulleriana, si recuerdan que días que se me estaba trabando la voz, les estaba diciendo que durante el desarrollo del embrión, si ya se establece que va a ser macho, ¿cierto? Va a ser un hombre, entonces lo que hace esta hormona es que evitar que se produzcan los órganos sexuales femeninos, ¿cierto? Lo que son los senos, lo que sería vagina, porque si no, el bebé saldría hermafrodita, quiere decir con los dos sexos, ¿sí? Entonces, si ya establecido que va a ser varón, entonces la función de esta hormona es evitar que se formen los caracteres sexuales femeninos. Síntesis y secreción de la inhibina. Esta es una hormona que inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante por la hipófisis anterior. También secretan un medio rico en fructosa que nutre los espermatozoos y facilita su transporte a los conductos genitales. Bueno, esas serían entonces las funciones de estas células de receptor. Ahora tenemos las células espermatógenas. Casi todas estas células componen el epitelio seminífero, que son las células espermatógenas. Ya lo dije, están en diferentes etapas de maduración. Las espermatogonias, que sería la célula inicial, estas son células diploides, que se dividen por mitosis. Ojo, yo dije que ahí había meiosis, sí. Lo que pasa es que en la meiosis siempre hay primero una división mitótica, si no se acabaría el ciclo. ¿Sí? Entonces, en la mitosis lo que produce son células idénticas a la madre. Entonces, va a producir otras espermatogonias. Pero resulta y pasa que como esto es meiosis, aunque en la meiosis primero sea una mitosis, algunas se quedan en espermatogonias, pero otras pasan a la siguiente etapa, que sería el espermatocito primario. No sé ustedes si en biología general vieron el proceso de meiosis. Bueno, entonces, estos espermatocitos primarios migran del compartimento basal al luminal. ¿Qué quiere decir? Que de la base van hacia arriba, hacia el conducto como tal, hacia el orificio del conducto. Los espermatocitos primarios pasan a la primera división meiótica para formar espermatocitos secundarios que experimentan la segunda división meiótica para convertirse en células haploides conocidas como espermátides. Aquí está lo importante, ya no el espermátide que posteriormente se convierte en espermatozoo, porque recuerde que el hombre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿cierto? No puede ir el espermatozoide con los dos cromosomas. Entonces solamente va a llevar uno de esos, ya sea X o Y, y eso es lo que establece si va a ser el embrión macho o hembra, ¿cierto? Dependiendo el cromosoma que fecunde el ovocito. Bueno, estas células haploides se transforman en espermatozoos maduros mediante la eliminación de gran parte de su citoplasma, el reordenamiento de sus organelos y la formación de flagelos. Aquí tenemos entonces lo que son túbulos seminíferos. Con los túbulos seminíferos tenemos uno, dos túbulos, acá hay una partecita de un túbulo seminífero, acá hay otra partecita. Esto que vemos en medio de los túbulos seminíferos, lo que está diciendo, es la túnica vascular. Túnica vascular va a tener las células de Leydig, ahí se las están marcando. Esta sí se ve bonita, mire, núcleo,
un citoplasma abundante porque es una célula secretora. Esta nos aparece mucho. Bueno, por acá está marcando otra. Son bastante grandecitas porque estas son células secretoras. Entonces hay vasos sanguíneos, por acá hay un vasito. Mire, por ahí es la pared delgadita. Puede ser sanguíneo linfático. Y esto que vemos acá alrededor de cada túbulo seminífero es la túnica propia. Bueno, acá está lo que sería todo lo que es el epitelio seminífero. Vamos a verlo de cerca. El epitelio seminífero, entonces, está compuesto por las espermatogonias, que serían las primeras células que son diploides, recuerden. Células diploides, aquí las tenemos. Espermatogonias, estas son las que se dividen por mitosis para formar otras espermatogonias, pero algunas van a formar la siguiente etapa, que sería el espermatocito primario. Son estas que vemos acá. Las que se le ven los cromosomas, miren estas que están bien claritas, se le ven perfectamente las cromátidas. Si se le dice así. Profe, Dime. esas que se le ven el núcleo centrado, esas son las de Sertoli, ¿cierto? Sí, la que se le ve núcleo pequeño y citoplasma grande Citoplasma. son células de Sertoli. Pero, por ejemplo, esta, núcleo pequeño y citoplasma también grande, pero en la túnica vascular es una célula de Leydig. Ah, ok. Solamente cambia el nombre dependiendo de su ubicación. Son parecidas, pero son diferentes en realidad, porque estas son un poquito como más ovaladas, aunque esta se ve redonda. Son como más estiraditas. Mire, así es la forma, más como esta. Ah, en la vascular nunca va a conseguir Sertoli, ¿no? En la vascular, no. Esa siempre va a estar Ok. en el epitelio seminífero, más o menos acá en la parte media. Si ve, mire la ubicación. Sí, más o menos en la parte de la mitad del túbulo del epitelio seminífero es donde se encuentran esas células de desertor. Profe, y con respecto a las espermatides, ahí se conoce por la fórmula como tipo lagrimal, ¿cierto? Sí, ya vamos a llegar ahí. Vamos a los espermatocitos primero. Mire, entonces se le ven las cromátides, se le ven los bracitos. Ahí están las cromátides. Ahora, estas se experimentan en la primera división meiótica y se convierten entonces en espermatocitos secundarios, que acá este autor los llama espermátides. Tomémoslos como espermatocitos secundarios, porque no me gusta esa clasificación. Espermatocitos secundarios, estos, posteriormente, si ya se convierten en las espermátides, que son las que tienen la forma de lágrima, hay unas que están aún con citoplasma. En este fotografía no las veo. Y posteriormente estaría el espermatozoo, donde ya se ve la cabeza bien desarrollada y se le ve el flagelo. Ojo, ahí el espermatozoo no va a estar maduro, posteriormente es eliminado, expulsado y termina de madurar en lo que sería el epididio. Bueno, y lo que dijo el compañero, estas que están acá en el epitelio seminífero, de núcleo pequeño, y el citoplasma abundante van a ser las células de Sertoli. Mira, acá tenemos otra fotografía, esta es de la Garner. Mira acá, capa delgada, que sería la túnica propia, dos túbulos seminíferos, esto sería vascular, la túnica vascular, esta es una célula de Leydig, esta que se ve grande, ¿cierto? Secretora. Aquí tenemos entonces las espermatogonias, mire, muy bonitas las de aquí abajo, estas 1, 2, 3, 4, 5 que ven acá, muy bonitas se ven, esta también, aunque esta creo que va para espermatocito primario y se le ve que está formando estructuras. Espermatocitos primarios, véalas. Se le ven los cromosomas, se le ven bien los bracitos, vea. ¿Ustedes han visto cromosomas? Porque yo le estoy hablando de cromosomas y no sé si los han visto de un cariotipo humano. ¿No lo vieron en biología general? No. Sí, profe, sí. Profe, sí lo vimos. Sí, profe, en Ok. biología lo vimos. Ok. No, porque es que no sé si ustedes me están entendiendo. Bueno, ahí se le ven los bracitos, ¿cierto? Que son las prolongaciones de las cromátides. Aquí tenemos los espermatocitos secundarios. Mire, estos que se ven redondos parecen espermatogonias, pero son más pequeños y condensados. Por eso me gusta más esta clasificación. Espermatocitos secundarios. Y ahora sí las espermátides. Mire, hay unas que aún tienen citoplasma. Vea. Si ve esta, por ejemplo, si ve la zona rosa,
Mire estas que todavía están como rositas, pero ya en forma de lágrima. Mire estas de acá, ¿sí ve? Y hay otras que ya están más condensadas, ya se ven como una cabecita. Estas ambas son espermátides. Algunos autores lo llaman espermátides temprana, otros tardía. Y acá tenemos el espermatozoo. Este que tenemos acá ya está desarrollado. Mire el tamaño de la cabecita, ya es menor, ¿cierto? Ya está bien condensada. Y ahí está lo que sería el flagelo. Mira, acá todavía falta eliminar algo del citoplasma, pero mira, ahí se le ve el flagelo. Bueno, esa sería entonces la clasificación de lo que es las células del túbulo seminífero. Y las células de Sertoli, mira, casi se ven muy bonitas. Núcleo y mira el citoplasma. Núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma. Sí, están más o menos en la parte media. Esto es lo que llaman la barrera hematotesticular. Si ves, forman como una especie de línea. Esta es Sertoli, esta también, aunque no se ve bien. También, y esta también, pero está rara. Bueno, estas células de Leydig entonces elaboran testosterona, que es la hormona sexual masculina. Estas células de Leydig son típicas células productoras de esteroides, o sea, de hormonas. Bueno, esto a nivel celular no lo vamos a ver, pero está conformada por un retículo endoplasmático liso, numerosas mitocondrias, con crestas tubulares, casi la mayoría de células endocrinas tienen esas características, y estas tienen algo que se llaman los cristales de Rienke, cuya función se desconoce. Conductos genitales intratesticulares. Bueno, ya vamos a los conductos. Se localizan dentro del testículo y unen los túbulos seminíferos al epidídimo. Estos son los túbulos rectos, la red testicular, y acá faltan los conductillos eferentes. Los túbulos rectos, estos son cortos y se continúan con los túbulos seminíferos. Estos llevan los espermatozoos formados por el epitelio seminífero a la red testicular. O sea, la función de los túbulos rectos llevar espermatozoos del epitelio seminífero a la red testicular. ¿Listo? Son cortos, están recubiertos por células de Sertoli en su primera mitad, cerca del túbulo seminífero, y por epitelio cúbico simple en su segunda mitad, cerca de la red testicular. Algunos autores también los llaman células cuboidales de Sertoli. Bueno, porque es una transformación de las mismas células. Las células cuboides tienen microvellosidades regordetas y la mayor parte posee un cilo. Aquí tenemos entonces la fotografía de lo que es el túbulo recto. Hasta aquí, hasta este punto, es túbulo seminífero. ¿Por qué? Porque mira, ahí hay espermatogonias, células de Sertoli, por acá se alcanzan a ver como unos espermatocitos primarios. Pero observe que acá pasa a una sola hilera, puras células de Sertoli, vea. Sertoli, Sertoli, Sertoli. Posteriormente, acá está el punto de transición a cúbicas. Mire, este autor la llama células de Sertoli cúbicas o epitelio cúbico, que eso es lo característico. Bueno, entonces, eso sería un túbulo recto. Tenemos la red testicular. Consiste en espacios laberínticos, quiere decir que es como una especie de red, vienen de todos lados estos conductos y forman lo que sería la red testicular. Están revestidos por un epitelio cúbico simple. Estas células cuboides que se asemejan a las de los túbulos rectos tienen múltiples microvellosidades, que son las diminutas, recuerdan, cortas con un cilio. Bueno, de esta no hay fotografía cercana, solo conseguí esta, donde muestran los conductos de la red testicular. Si ve, forman como si una especie de laberinto hacia todos lados porque están recogiendo los espermatozoides. Bueno, entonces esto sería lo que corresponde a la red testicular. Tenemos los conductillos eferentes. Son túbulos cortos que llevan los espermatozoos, acá está mal escrito, de la red testicular y perforan la túnica albuginal del testículo para conducirlos al epidídimo. Quiere decir, de la red testicular hacia el epidídimo es la función de llevar los espermatozoos. El revestimiento epitelial es simple de células cuboides no ciliadas, que alternan con regiones de células cilíndricas ciliadas. Quiere decir, tiene cúbico y tiene cilíndrico simple.
Las cilíndricas tienen cilios. El epitelio simple descansa sobre una lámina basal que lo separa de la pared del tejido conectivo laxo. Tiene otros tejidos, además tiene tejido conectivo laxo y tiene capas delgadas de músculo liso. Tenemos una fotografía cercana. Mire, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cúbico, cilíndrico, cúbico, 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 por acá hay cilíndrico. ¿Sí ve? Va alternado. Estas son fibras de músculo liso, las que se ven alargadas, esto es laxo. Aunque acá la coloración no ayuda, pero estas son fibras de músculo liso. Aquí tenemos otra fotografía más lejana, mire, cúbico, cilíndrico, si ven los cilios. Acá estas dos son cilíndricas. Cúbica, 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 esta cilíndrica. Ahí se le alcanzan a ver los cilios. Esta de acá, es una fibrita de músculo liso. Ya iría acá debajo laxo. Mire, acá está de lejos. Mire, cúbico, cilíndrico. Si ven los cilios, cúbico, cilíndrico. Es alternado. Mire, están fibras de músculo liso. Por acá creo que la habían... Ah, sí, acá. Marcado. Esta. Ah, precisamente la que le mostré. Y el resto es laxo. Conductos genitales extratesticulares. Bueno, acá tenemos entonces el primero, que es el epidídimo. Es un tubo muy contorneado el cual se une con el conducto deferente. Y su función principal es llevar los espermatozoides de los conductillos eferentes al conducto deferente. Está recubierto por un epitelio pseudo estratificado con estereocilios. Además, tiene el tejido conectivo laxo que rodea una capa de músculo liso. Mira, ahí está la diferencia. Por eso le decía que en la fotografía donde están marcados como epidídimo, los conductos pequeños debe estar mal, porque mire la diferencia en tamaño. Estos son los conductillos eferentes, si ve el tamaño, y estos son los del epidídimo. Vean la diferencia en el grosor y el tamaño. Bueno, acá está, mire, ahí están, se alcanzan a ver, y es lo que está de lejos la fotografía, las cilíndricas y las cúbicas. Y acá tiene epitelio pseudoestratificado, vean las células basales y las células cilíndricas. Bueno, esta como está lejos, nos alcanza a ver, apreciar bien. Esta sería la fotografía cercana. Vean las células basales, vean las células cilíndricas y los estereocilios al final. Bueno, en esta fotografía cercana se alcanza a ver el laxo, pero no las fibras de músculo liso. Creo que son estas. Sí. Acá están los núcleos bastante alargados. Perdón, que estoy un poquito engripado. Acá tenemos entonces un acercamiento de la parte epitelial. Ahí le están mostrando las diferentes células que lo conforman, las células basales, las células cilíndricas en diferentes tamaños, vea, unas más basales, otra más hacia la luz, y los estereocilios al final. Conducto deferente. Este es un tubo muscular que lleva los espermatozoides de la cola del epidídimo al conducto eyaculador. Contiene un epitelio pseudoestratificado, igual que el epidídimo, tejido conectivo laxo debajo del epitelio, 3 capas de músculo liso. Ojo, estas 3 capas de músculo liso, cuando las posee, va a tener una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Pero, ojo, puede darse el caso que haya 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. Listo, no siempre va a tener las 3 capas. Puede darse que tenga 3 o solamente 2. Y ahí faltó nombrar, también posee una adventicia al final, que es denso regular vascularizado con epitelio simple plano. ¿Por qué los otros órganos no tenían adventicia? Pues están unidos varios conductos, por eso no la poseen. Pero ya como este está en el exterior, sí necesita ese revestimiento externo de protección. Bueno, aquí tenemos lo que es el conducto deferente. Por acá hay un poco de arterias, venas, como pueden apreciar, por acá hay otras arterias. Bueno, el conducto deferente sería esto. Vamos a verlo de cerca. Está acá revestido por el epitelio pseudoestratificado, laxo, que sería lo que corresponde a la lámina propia,
Y acá el gráfico nos está mostrando las tres capas musculares. Esta era la longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y al final la adventicia, vea, vascularización, de hecho regular vascularizado, arterias, venas y el epitelio siempre plano al final. Puede haber tejido adiposo como lo estamos mostrando acá. Otra fotografía, este con dos capas. Profe, la diferencia de la anterior con el epidimo es la carencia del músculo liso. No, el epidimo tiene músculo liso, ojo. Pero ¿qué es lo que pasa? De la circulación. Espera, para. ¿Qué es lo que pasa? Primero que todo, el epidimo es un conducto enrollado, ¿sí? Al hacerse corte, parece que subieran varios conductos. ¿Sí se da cuenta? Todo esto es epidimo. En cambio, el otro es un conducto recto, entonces sale único. No vas a ver varias estructuras así como este. Segundo, ambos tienen músculo liso, pero estas son unas fibras dispersas por acá, algunas fibritas rodeando. En cambio, el otro son capas gruesas. Y esto no tiene adventicia, ese sí tiene adventicia. ¿Sí ven la diferencia? Mire, si ve, ese tiene laxo, por acá algunas fibritas y nada más. En cambio, el otro son unas capas gruesas, vean. Laxo, 1, 2, 3 capas y encima de eso una adventicia. Mire este otro. Pseudo, estratificado, laxo, que es la lámina propia. Como les dije, puede haber 2 o 3 capas. Este tiene solamente 2. Mire, circular interna, longitudinal externa, todo esto es músculo liso. Y la adventicia al final. Y es un solo conducto. El otro también, pero es enrollado, entonces para que diera la impresión de que fueran varios conductos ahí al lado. Conducto eyaculador. El corto conducto eyaculador está tapizado por un epitelio cilíndrico simple. Carece de células musculares en su pared. No tiene músculo. Perfora el parénquima de la próstata y da salida al contenido de su luz en el colículo seminal de la uretra prostática. La ampolla del conducto deferente se une a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Bueno, acá tenemos entonces la representación gráfica de la próstata. Cómo llega el conducto deferente hasta la parte final, lo que le llaman la ampolla, y la vesícula seminal acá en su parte final, la parte del embudo, y forman lo que serían los conductos eyaculadores. Van así, son los conductos atravesando lo que es la próstata en su parte central, cerca a esto, lo que está representando esto blanco, a la uretra prostática. ¿Listo? Por acá arriba o por acá abajo, no sé la fotografía, está la uretra prostática. Y estos serían los conductos eyaculadores. Están revestidos ese conducto por epitelio cilíndrico simple. Acá abajo hay un poquito de laxo y el resto es puro denso y regular, como pueden apreciar, y vascularización. Por fuera, obviamente, como esto es próstata, acá lo que ven son glándulas alveolares de la próstata, características. Vesícula seminal. Estas secretan un líquido viscoso que constituye alrededor del 70% del eyaculado, el cual está compuesto de fructosa de color amarillo, aunque el líquido seminal también contiene aminoácidos y proteínas. Las vesículas seminales son órganos dependientes de andrógenos y cada vesícula seminal comprende 3 componentes: una cápsula de tejido conectivo externa, una capa de músculo liso intermedia o capa circular interna y longitudinal externa, que ya las vamos a ver, y una mucosa interna muy plegada, revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado a cúbico simple. Se ve es más cilíndrico pseudoestratificado. Cúbico, las fotografías que yo he visto no lo he visto. ¿Sí? Lo veo siempre pseudoestratificado, pero tiene una particularidad que ya la vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces primero la vista general que está al lado izquierdo. Observen, acá donde está la línea que quedó cortada el nombre, esta era la cápsula de tejido conectivo, que es la más externa, está delgadita. Posteriormente está la capa muscular, está dividida en 2 partes, la longitudinal externa, que es esta, y la circular interna. Vean.
Ahí están las dos capas musculares. Acá tenemos la parte de la mucosa, que son puras glándulas. Ahí está el acercamiento, vean. Forman una estructura muy plegada. Eso es característico de esta glándula. Y de cerca se ve de esta forma. Mire las células basales redondas, ¿cierto? Y las células cilíndricas se ven mucosas. Por eso son pseudo. ¿Sí ve? Una más pequeña y otras cilíndricas. Por eso le dije que eso tenían una particularidad. Vean, células basales redondas y las cilíndricas posteriormente mucosas. Por eso le digo que yo nunca las he visto cúbicas. Pues yo coloco ahí como está en el libro, pero yo siempre las he visto pseudo estratificadas. Bueno. Ahora, en medio de estas hay algo de tejido conectivo laxo. Eso es todo. ¿Por qué estas se ven diferentes? Esto es un corte transversal de estas mismas glándulas. O sea, no están cortadas a lo largo como estas, sino están cortadas a lo ancho. Así la encontré en la garra. Pero está bien para mostrarle el acercamiento del epitelio. Próstatas. La próstata es la mayor glándula genital accesoria, comprende entre 30 y 50 glándulas túbulo-alveolares ramificadas, que vacían su contenido en la uretra prostática a través de unos conductos excretoriales largos. La secreción prostática constituye una parte del semen que es un líquido blanco viscoso rico en lípidos y enzimas. La próstata es perforada por la uretra y los conductos eyaculadores. La cápsula delgada de la glándula se compone de tejido conectivo denso y regular colagenoso, vascularizado, entremezclado con células de músculo liso. Los componentes de la glándula prostática están revestidos por un epitelio cilíndrico simple a pseudoestratificado. Las glándulas prostáticas se dividen en 3 regiones. Hablando de esas 3 regiones, voy a ir atrás. Observen que acá la gráfica, porque es que no tengo una fotografía para mostrárselo en real, acá está la cápsula, que es denso irregular vascularizado en músculo liso, y observe que lo dividen en 3 regiones, ¿cierto? Una más externa, una parte más externa, y otras 2 más internas. La parte media y la interna que está cerca a la uretra. Bueno, entonces tenemos la glándula mucosas periuretrales, la glándula submucosas periuretrales y las glándulas ramificadas compuestas llamadas glándulas principales. Bueno, estas glándulas entonces, aunque están divididas en esas 3 regiones, todas son de tipo alveolar. ¿Sí? Que son glándulas alveolares y revestidas por epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado. La próstata produce un líquido alcalino que neutraliza el contenido ácido vaginal, aporta nutrientes y transporta al espermatozoide y condiciona que el semen se haga más líquido. ¿Qué quiere decir? Que este líquido que está produciendo lo que hace es bajar el pH, ¿cierto? Porque la vagina es muy ácida y si se mantiene de esa forma va a matar a los espermatozoides. Los productos proteicos son la fosfatasa ácida específica de la próstata, el antígeno prostático específico o PSA, el cual es un marcador válido para la detección precoz del cáncer de la próstata. También produce amilasa y fibrinolicina. Bueno, acá tenemos entonces, estamos viendo puros tabiques o trabéculas provenientes de la cápsula, denso irregular vascularizado y fibras de músculo liso contienen. Y acá tenemos las glándulas alveolares. Son típicas, ya las conocen. Mire, tienen una luz bastante amplia, eso es característico, y son muy onduladas, como muy plegadas, ¿cierto? Eso es característica de estas glándulas alveolares. Algunas son pequeñas, unas son grandes, bastante típicas. Acá alrededor iría el epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado y en medio tejido conectivo laxo. Bueno, mañana vemos otra fotografía cercana de estas glándulas prostáticas. Tenemos las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales comprenden varios lobulillos con unidades secretorias tubuloalveolares
y un conducto excretor principal que se reviste de epitelio cilíndrico estratificado. El epitelio de revestimiento de la unidad secretora es cilíndrico y secreta un material mucoide. Ojo, cilíndrico estratificado el conducto, pero la glándula secretora tiene un epitelio cilíndrico simple. Que quede claro. La secreción, que contiene la abundante galactosa y una cantidad moderada de ácido sálico, se descarga hacia la uretra peniana. Esta secreción realiza una función lubricante y precede la emisión del semen por la uretra peniana. Quiere decir que esta, antes de hacer la eyaculación, esto es lo que se secreta para la función de lubricar los conductos. Bueno, esta fotografía está horrible. Esto es lo que corresponde a la glándula de Cooper o glándula bulbouretral. Voy a dejar de compartir y voy a buscar una fotografía que está mejor de las que les voy a enviar. Un segundo. Aquí está. De esta glándula casi no se encuentran fotografías. Esta es de una de mis placas. Mira, aquí tenemos la glándula bulbouretral. Si ves, de tipo alveolar, la luz amplia, como pueden apreciar. Es cilíndrica simple. Ojo, esto que ven acá es tejido conectivo laxo. Lo voy a acercar. Y si ve, laxo no son células basales. Porque si fueran células basales no estuvieran planas, sino redondas, como la de la glándula de la vesícula seminal. Y son cilíndricas, vean. Son cilíndricas, simple, pero como es secretora, por eso se ven blancas, se ven mucosas, que eso es característico de esta glándula. Por eso en la fotografía esa horrible que está en la diapositiva, se ve así como blancuzca por la característica de esta glándula. Y mire, la luz bastante amplia. Hay algunas que se ven cerradas, ¿sí? Como estas, pero generalmente se ven así, como estas que se ven bien bonitas, con la luz bastante amplia porque son de tipo alveolar o túbulo alveolar, como la quieren llamar. Sí, es que esta lástima, la fotografía está bien, pero cuando la amplié, se distorsionó demasiado. El pene. El pene está compuesto por 3 columnas de tejido eréctil, encerrada cada una en un tejido conectivo denso fibroso llamado túnica albuginea. En 2 columnas de tejido eréctil, que es el cuerpo cavernoso, la túnica está interrumpida y se comunican los dos tejidos. El cuerpo esponjoso aloja la porción peniana de la uretra y el pene es un órgano excretorio para la orina y el seno. Bueno, vamos a tomar esta fotografía y esta para hacer la descripción de lo que acabé de leer. Nos está hablando de 2 columnas de tejido eréctil. Esta es una y esta es la otra. Y que están unidas o están interrumpidas la túnica albuginea y se unen estas 2 columnas de tejido eréctil. Estas 2 columnas es lo que se conoce como cuerpo cavernoso. Está compuesta por miocitos lisos o musculatura, músculo liso, en pocas palabras, y estos espacios corresponden a los sinusoides o a los espacios venosos característicos ahí en medio de este tejido eréctil. Va a estar rodeado por la túnica albuginea, va a haber otra columna por separado, también con las mismas características, pero atravesada por la uretra peniana. Ya esto es lo que se conoce como el cuerpo esponjoso. También está rodeado por túnica albuginea. Acá no lo están describiendo en este diagrama, pero acá tenemos tejido conectivo denso regular, ¿listo? Vascularizado, esto tiene vascularización grande, ahí es por donde atraviesan las arterias y las venas grandes que irrigan el pene. Acá está lo que es la vena dorsal, la arteria dorsales, característico, y otras venas de menor calibre. Y por último, tampoco lo están describiendo, pero acá iría un epitelio, depende de donde haga el corte. Si lo hacen acá en el glande, sería estratificado escamoso, pero si lo hacen en la parte inferior, como está el diagrama, ahí iría
parte de epitelio estratificado escamoso queratinizado. ¿Por qué? Porque ya eso sería piel externa y puede haber hasta folículos pilosos. Bueno, acá tenemos ahora sí la fotografía real. Miremos lo que acabé de describir. Tejido eréctil. Todo esto es tejido eréctil. Esos espacios que ves ahí son los espacios vasculares. Ahí hay también algunas arterias pequeñas, venas pequeñas, pero estos son casi, sobre todo, sinusoides o espacios vasculares pequeños. Mire la túnica albuginea, ahí se ve perfectamente. Otra capa o otra columna de tejido eréctil, que es el cuerpo esponjoso, atravesado por la uretra peniana, ahí se la están marcando, y otra vez la túnica albuginea alrededor. ¿Listo? Por fuera, tejido conectivo denso irregular. Mire, vascularización de mayor tamaño, como pueden apreciar. Mire, esta es una vena bastante grande, ahí está, quedó alargada, el corte histológico. Por acá hay otra vena, por acá creo que esto es una arteria, no alcanza a apreciar bien. Bueno, por último, el epitelio estratificado escamoso, queratinizado. Mire, hay un folículo piloso, ¿sí ven? Acá en la parte inferior derecha. Esto es un acercamiento del cuerpo esponjoso. Ahí están lo que les decía de los sinusoides, ahí les llaman espacios vasculares. Hay arterias y venas de menor calibre también. Ahí están lo que sería la parte del tejido eréctil, mucha miocitos. Acá tenemos lo que sería la uretra peniana. Ahí está el acercamiento de una parte del epitelio donde nos muestra que es un epitelio pseudo estratificado. Los tejidos eréctiles del pene están constituidos por unos espacios vasculares laberínticos e irregulares revestidos por endotelio, que es un epitelio simple plano, que se encuentran delimitados por trabéculas de tejido conectivo dotadas de miocitos lisos. Los miocitos son elementos contráctiles de toda musculatura. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso contienen espacios sanguíneos irregulares y comunicados llamados sinusoides, que son irrigados por una arteria y drenados por canales venosos. Durante la erección, la sangre arterial llena los sinusoides de sangre, aumentan de tamaño y comprime los canales de retorno venoso. Al no poder las venas extraer la sangre, por eso es que se mantiene la erección. Dos sustancias químicas controlan la erección, que es el óxido nítrico y la fosfodiesterasa. Bueno, regálame un segundo que ando un poquito congestionado y ya regreso. Bueno, pues. Un minutico. Ok. Prosigamos. Sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino entonces tiene órganos internos como son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Tiene órganos externos como son las glándulas mamarias. También vamos a ver pues un órgano que se desarrolla sobre cuando hay fecundación, que sería la placenta. Tenemos los ovarios. Los ovarios es donde se desarrollan los ovocitos para luego ser liberados en las trompas de falopio.
Además, en los ovarios se producen estos dos tipos de hormona, progesterona y los estrógenos. Los ovarios, entonces, a nivel histológico, la estructura del ovario está cubierta por una capa de epitelio cúbico simple, hacia a manera de cápsula, ¿cierto? Que va a revestir este ovario. Antiguamente, a este epitelio cúbico simple lo llamaban epitelio germinativo. Tiene debajo de la cápsula de ese epitelio cúbico va a tener una corteza y una médula. La corteza está ubicada debajo del epitelio cúbico y está compuesta por un estroma de tejido conectivo laxo y en ella entonces va a tener lo que son los folículos ováricos. Estos folículos ováricos también están en diferentes etapas de desarrollo. Tenemos la médula. La médula está ubicada en el centro del ovario y contiene tejido conectivo laxo, también tiene algo de tejido conectivo denso regular vascularizado, porque provienen de lo que sería el hilio. Van a entrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios hacia el interior del ovario. Los ovarios entonces producen gametos, a eso se le llama la gametogénesis, y producen hormonas. A esto es lo que llamaremos la esteroidogénesis. Entre las hormonas que se producen están los estrógenos y los progestágenos, también la leptina. Bueno, los estrógenos a nivel general, ya lo vamos a ver más detallado, promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales y producen características sexuales femeninas. Y los progestágenos preparan los órganos sexuales internos para el embarazo al promover cambios secretorios en el endometrio. Tenemos la hormona gonadotropínica. Estas ya la habíamos visto en hipófisis, ¿cierto? En la parte anterior de la hipófisis, esta estimula la pituitaria anterior para la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que causa que los ovarios liberen estrógeno y progesterona. Bueno, acá tenemos entonces una representación gráfica de lo que serían las partes del ovario. Va a tener el epitelio cúbico, que lo llaman mesotelio, o capa media de epitelio, que es un epitelio cúbico. Va a tener el estroma, que no lo nombran, acá solamente dicen corteza, el estroma es un tejido conectivo laxo. Va a tener los folículos ováricos, estos son los que nacen un número determinado en las mujeres. Si estos no se están dividiendo, no se están formando nuevos, esos vienen un número determinado. Y tenemos lo que serían otros folículos ováricos en diferentes etapas. Bueno, acá tenemos lo que es la parte de la médula, por donde entra el hilio, ya lo había nombrado, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, para irrigar el ovario. Bueno, vamos ahora a ver cada uno de los folículos ováricos. El primero, folículo primordial. El folículo primordial es el que en los ovarios de mujeres está en número determinado. Bueno, entonces ahí en cada folículo primordial va a haber un ovocito que está compuesto por su núcleo, su citoplasma, ¿cierto? Mira, ahí se alcanza a ver el núcleo y citoplasma, y unas células aplanadas de forma escamosa, que las muestran muy gruesas en este gráfico, pero son totalmente achatadas alrededor. ¿Listo? Ya esto es lo que se conoce como el folículo primordial. Estos folículos primordiales, algunos empiezan a desarrollarse y van a formar estas siguientes etapas. Entonces, la siguiente etapa del folículo primordial sería el folículo primario, en la cual conserva su ovocito, miren, núcleo y citoplasma, empieza a formarse una capita más externa alrededor del ovocito, que se le conoce como la zona pelúcida. Esta está compuesta por glucoproteínas. Mira, ahí están los tipos de glucoproteínas que se forman, SP1, SP2 y SP3. Y tenemos las células foliculares. Las células foliculares, ahora sí, ya no son achatadas, sino son redondeadas. Y esta sería la fotografía real del folículo primario. Ovocito, citoplasma, zona pelúcida, mire esta línea que se ve ahí, y la célula folicular. Una sola capa, ¿se ve? Núcleo redondeado y citoplasma. Célula folicular. Ahora, siguiente etapa. Folículo primario de múltiples capas.
Ojo, esta clasificación es la que me gusta porque algunos solamente llaman folículo primario. ¿Sí? Entonces, pero mejor esta. Está como más detallada. Folículo primario de múltiples capas o multilaminar. Este va a tener su ovocito, mire, núcleo y citoplasma. Va a tener su zona pelúcida. Esta está más desarrollada, si ve, ya no se ve tan delgadita, sino se ve más gruesa. Y va a tener varias capas de células foliculares. Mira, acá se alcanza una, dos, como tres capitas alcanzan a ver. Y va a formarse una nueva capa más externa que se le conoce, esta que se ve como celular, como la teca interna. Teca, así, teca interna. Bueno, esto sería entonces el folículo primario de múltiples capas. Siguiente etapa, folículo secundario. El folículo secundario va a tener su ovocito. Bueno, acá yo no sé por qué lo colocaba este gráfico tan a los lados. Generalmente se ve más central. La zona pelúcida, varias capas de células foliculares. Tenemos espacios que se van formando. Esto es clave para identificar el folículo secundario. Ojo, se van formando espacios, huecos. ¿Listo? Y va a tener su teca interna, igual que la anterior, pero se va a formar otra capa más externa que se llama la teca externa. Voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar una fotografía real. Bueno, ya que estamos acá, les voy a mostrar folículos primordiales. Veamos. Ahí está, acercamiento, núcleo citoplasma y si ven las células escamosas, achataides. Estos serían folículo primordial. Todo esto, este ya va para primario. Si ven la diferencia, se está volviendo más redonda. Bueno, la mayoría son primordiales. Bueno, todas estas del pene, próstata, las vamos a ver mañana. Bueno, ya que estamos acá, folículo primordiales y primario. Si ve cómo va creciendo a medida que se va desarrollando. Bueno, acá le falta el núcleo, pero no pasa nada. Y la capa de células foliculares, si ve, se ven redondas, acá se ven achatadas. Y acá en este primario multilaminar. Bueno, acá este autor lo llama primario avanzado. Núcleo citoplasma, si ves, cada vez más grande. Zona pelúcida, varias capas de células foliculares. Y esto que se ve acá sería la teca interna. Aquí está el que estoy buscando. Folículo secundario. O este que está mejor. Bueno, están como igual. Folículo secundario. Este se le ve el núcleo, este no se le ve el núcleo. No pasa nada. Ahí está. Núcleo, citoplasma. No se le alcanza a ver la zona pelúcida. En este sí se le ve la zona pelúcida perfectamente. ¿Listo? Varias capas de células foliculares. Espacio, ¿ve? ¿Sí ven? Espacio, el hueco. Esto está lleno de coloide, que es hormonas. Mira, acá se está formando otro, por acá otro. Miremos el siguiente. Este es solamente hay uno. Bueno, esto todavía no es antro. Antro es cuando ya está formado totalmente. Y acá estaría la teca interna, esta que es más celular, y la teca externa, que es la más fibrosa. Vamos a ver el anterior. Teca interna, mire si está bien definida, la más celular, y teca externa, la más fibrosa. Mire, este es un primario multilaminar y este es un secundario. ¿Sí ve la diferencia en tamaño? Cada vez se vuelve más grande. No, perdón, coloqué el mismo. Mira, folículo de Graf. Graf, con doble A.
El folículo de Graf ya sería la última etapa. Este va a tener un solo espacio. Ahora sí se le llama antro. Este solamente tiene unos pequeños espacios. Este tiene un solo espacio. ¿Listo? A eso es lo que se le llama antro. Esto puede estar lleno de coloide, que es lo que está almacenando ahí. Va a tener su ovocito, ya ahora sí hacia un lado, como lo están mostrando acá. Va a tener su corona rayada, que es una capa de células foliculares. Ojo, una sola. Estas ya son células foliculares anexas ahí. Mire, van a quedar algunas pocas células foliculares a los lados, en la parte periférica del antro, el hueco. Va a tener su teca interna y su teca externa. A esto se llama cúmulo óforo, así como está, o disco prolígero también lo llaman. Esto es la acumulación de estas células que están acá, se acumulan acá porque es el sitio o punto por donde se va a romper el folículo para liberar el ovocito. Bueno, todas esas etapas que acabé de mostrarle son la fase folicular, que es el desarrollo del folículo. La siguiente etapa es la fase ovulatoria. Entonces, la fase ovulatoria del gameto liberado quiere decir que se rompió el folículo y liberó el ovocito. Entonces, el gameto liberado entra en la trompa uterina o oviducto que está pegado al ovario. Unas pocas horas antes de la ovulación, la capa de células foliculares y de la teca interna comienza su transformación a cuerpo lúteo. Bueno, acá tenemos entonces la fase ovulatoria, que es rompimiento y liberación del ovocito. El ovocito va a ir con su zona pelúcida, que son las glucoproteínas, y su corona radiada, que es una capa de células foliculares, pero le dije que era una que le sirve de protección. Acá es donde el espermatozoide tiene que romper para entrar en contacto con el ovocito. También se genera su primer cuerpo polar. De aquí en adelante ya es embriología, ya sabe lo que sucede, ¿cierto? Acá lo que nos interesa ahora es mirar lo que sucede con este folículo que se rompió y quedó sin el ovocito. Entonces, este folículo va a transformarse en lo que se llama el cuerpo lúteo o la siguiente etapa que sería la fase lútea. Entonces, vamos a ver qué sucede. La fase lútea tiene tres pasos. La primera, la ruptura de la membrana basal folicular. Se rompió el folículo y liberó el ovocito. Listo, quedó vacío. Se quedó sin el ovocito. Ahora, la segunda etapa, la invasión por vasos de la masa de células foliculares que antes era vascular. ¿Qué quiere decir? Que este hueco que quedó acá, este espacio que quedó acá, se va a llenar de nuevos vasos, ya eso es lo que llamamos angiogénesis, provenientes de la teca interna. Entonces, todo esto acá se va a generar nuevos vasos. Esto se va a llenar de diferentes componentes. Entonces, la sangre fluye al espacio central previo, se coagula, forma un cuerpo hemorrágico transitorio. El coágulo de fibrina es presentado posteriormente por nuevos vasos, como se dieron cuenta, fibroblastos y fibras de colágeno. Además de esto, hay una tercera etapa, es la transformación de las células foliculares y de la teca interna. Las células foliculares se convierten en células foliculares luteinizadas, muestran rasgos típicos de células secretoras de esteroides, quiere decir que van a tener características de glándulas endocrinas como góticas de lípidos, retículo endoplasmático bien desarrollado, mitocondria con crestas tubulares, que esto, si se han dado cuenta, casi todas las células endocrinas tienen lo mismo, y secretan progesterona y estrógeno en respuesta a la estimulación por la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Quiere decir que estos cuerpos lúteos van a estar produciendo progesterona y estrógeno. Bueno, y esto sería el cuerpo lúteo como tal, o cuerpo amarillo del ovario también es llamado. ¿Qué vemos acá? Los vasos sanguíneos, como se pueden dar cuenta, ¿cierto? Acá ya no hay teca interna, quedó solamente la teca externa, que ahí se la están marcando. ¿Qué pasó con la teca interna? Las células de esa teca se convirtieron en estas, mire, estas diminutas que están acá, estos pequeños grupos, que son células de la teca luteinizadas. ¿Qué quiere decir luteinizadas? Productoras de hormonas. Y estas grandes, que tienen núcleo pequeño y citoplasma bastante abundante, son las tecas foliculares luteinizadas, quiere decir también productoras de hormonas.
Y esas hormonas que producen las envían a través de esos vasos sanguíneos. Bueno, entonces esto es lo que llamamos un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y esa sería lo que corresponde la fase lútea. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí específicamente, porque anteriormente hablamos generalmente en términos generales, los efectos que producen los estrógenos y los progestágenos. Entonces los estrógenos desarrollan genitales internos y externos femeninos. Desarrollan caracteres sexuales secundarios femeninos. Estimulan la proliferación de células epiteliales y estromales del endometrio. Bueno, acá me quedo. ¿Qué sucede? El endometrio es la mucosa del útero. Esta lo que va a hacer es engrosarse para prepararse para la fecundación. Al engrosarse, pues lo que sucede es que los estrógenos hacen que se genere más epitelio para abarcar el engrosamiento del endometrio. A eso es lo que se hace referencia la de proliferación de células epiteliales. ¿Listo? Estromales. Bueno. Estimulan la secreción de la mucosa de las glándulas endocervicales, que hace que las glándulas endocervicales empiecen su secreción. Estimulan la hipertrofia de células ciliares del epitelio tubario, aumentando el movimiento ciliar. Acá hace referencia a que los estrógenos hacen que unas células que están en las trompas de falopio, que tienen cilios, empiecen su movimiento de esos cilios. ¿Para qué? Para cuando pase el ovocito por ahí, sea transportado. Estimulan la proliferación del epitelio ductal de la mama. Bueno, los estrógenos hacen que en las glándulas mamarias empiecen a formarse nuevos conductos. ¿Listo? Mayor cantidad de conductos para la secreción de la leche. Progesterona. La progesterona hace que estimular la secreción de las células epiteliales de las glándulas endometriales. Quiere decir, las glándulas del endometrio, que sería el útero, la parte de la mucosa del útero, empiecen su secreción y lubricación. ¿Para qué? Para que evitar que el útero se rompa. Y ahorita vamos a hablar de eso. Estimula la hipertrofia de las células secretoras del epitelio tubárico. Ya hablamos que en las trompas de falopio, los estrógenos hacen que las células que tienen cilios empiecen su movimiento. Pero la progesterona hace que las células que secretan, porque es que las trompas de falopio tienen unas células secretoras y unas ciliadas. Entonces, hacen la progesterona que las células de las trompas de falopio empiecen su secreción. ¿Por qué? Esto es importante porque esas células secretoras lo que hacen es nutrir el ovocito hasta su etapa de mórula. Estimula la proliferación del epitelio alveolar de las mamas. ¿Qué quiere decir? La progesterona hace que en las glándulas mamarias haya mayor cantidad de glándulas alveolares, que son las que producen la leche. Ojo, no vayan a confundir el efecto de los estrógenos con lo de la progesterona. El estrógeno hace que haya más conductos para la secreción de la leche. O sea, el conducto es el que lleva la secreción hacia el exterior. ¿Listo? Pero la progesterona hace que haya más glándulas alveolares, que son las que producen la leche. Bueno, también se produce relaxina, que relaja los ligamentos pelvianos, disminuye la motilidad del miometrio. El miometrio es la capa media del útero, la cual está compuesta por músculo liso. Y para permitir la progresión del embarazo. Espero que haya quedado claro lo de estas hormonas. Trompas uterinas. Estos son órganos pares con forma de tubo que se extienden bilateralmente desde el útero hasta los ovarios. Función: transportan el óvulo y proveen un ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de mórula. Bueno, acá esta función entonces la va a realizar porque tienen dos tipos de células que ya las nombré, una ciliada, que es la que va a transportar el óvulo, y una secretora, que es la que va a nutrir el óvulo. A nivel morfológico se dividen en infundíbulo y la ampolla. De esta vamos a ver el corte histológico del infundíbulo. El infundíbulo es el cemento tubárico en forma de embudo que está junto al ovario, que es el que se pega al ovario para
llevar el ovocito. Tiene prolongaciones largas, largas y delgadas, llamadas fimbrias. Son como las vellosidades en el intestino delgado, así alargaditas. Y tenemos la ampolla, que es el segmento más largo, sitio donde se produce la fecundación. Acá tenemos una fimbría, que sería esto, esta prolongación. Estos serían fimbrías, las que vemos acá. Miren, tienen diferentes tamaños y formas. Todas estas prolongaciones son las fimbrías. Estas están revestidas por epitelios cilíndricos simples y estos epitelios cilíndricos simples. ¿Por qué se ve tan diferente? Uno se ve cilíndrico normal y otro se ven gorditas. Porque las alargaditas, normalitas, son las que tienen los cilios, ahí se alcanzan a ver al final. Pero las gorditas son las células secretoras. Ahí están los dos tipos. Bueno, entonces acá tenemos la representación gráfica, la fimbría, el epitelio cilíndrico simple. En medio hay tejido conectivo laxo, que iría por acá. Tiene anillo de músculo liso, mira acá está representado, míralo acá. Y por último, adventicia, denso irregular vascularizado y epitelio simple plano. Bueno, esta es la forma del infundíbulo en corte transversal. El útero. El útero es un órgano hueco con forma de pera, ubicado entre la pelvis, en la pelvis entre la vejiga y el recto. Tiene tres zonas: endometrio, miometrio y perimetrio. Endometrio es la parte de la mucosa, tiene tres componentes: epitelio cilíndrico simple, que está alrededor, glándulas tubulares, que son estas, que pueden ser rectas o contorneadas, y hoy estoy enredado, y el estroma, que es un tejido conectivo laxo. Repito nuevamente, porque me trabé. Epitelio cilíndrico simple, en la parte periférica, glándulas tubulares que pueden ser rectas o contorneadas, y un estroma, que es un tejido conectivo laxo. Eso es lo que compone el endometrio. Ahora tenemos el miometrio. Es la parte muscular. Tiene circular y longitudinal. Pero observen que es bastante gruesa. ¿Por qué? Porque esta tiene que soportar el peso del embrión. Sí, el peso del bebé. Bueno, entonces eso es músculo liso. También hay vascularización en esta zona. Y tenemos el perimetrio. Sería esta parte. Sería una serosa, en pocas palabras. Pero se le llama así, perimetrio. Es delgadito, porque es una serosa, con epitelio simple plano, tejido conectivo denso regular. Hay pequeña vascularización en esa zona. Acá tenemos una fotografía de mis placas. Acá tenemos la parte del endometrio, mírala, hasta dónde va. Todo esto. Acá iría el epitelio cilíndrico, el estroma laxo, ahí se alcanza a apreciar, y las glándulas tubulares. Mira, esta es recta y esta es contorneada. Entonces pueden ser rectas o contorneadas, como ya lo dije. La parte muscular, vea, ahí está la vascularización que les había nombrado. Por acá iría circular, por acá iría longitudinal, ahí se ven las dos zonas. Bastante gruesas de puro músculo liso. Y mire la serosa, que sería el perimetrio. Aquí la tenemos, bastante delgadita, muy característico. Acá tenemos otra fotografía donde le muestro de cerca una glándula tubular. Mire, está compuesta por epitelio cilíndrico, obviamente porque derivan del epitelio cilíndrico de la periferia. Entonces, en consecuencia, recuerden que esto ya lo vimos en epitelios, que las glándulas derivan del epitelio, que se meten al tejido conectivo, y si acá hay cilíndrico, las glándulas van a tener cilíndricos. Si fuera cúbico, serían cúbicas. Si fuera pseudo, estas glándulas serían con pseudo. Eso derivan del epitelio que está en la periferia. Bueno, entonces estas glándulas son contorneadas en este caso. Y acá está, precisamente en esta fotografía nos está mostrando los dos tipos: glándulas rectas y glándulas contorneadas. Se pueden dar de las dos formas en el endometrio. Mira, ahí se alcanza a apreciar el epitelio cilíndrico en la periferia y el estroma, que es un tejido conectivo laxo. Ahí lámina propia compacta, que es un tejido conectivo laxo. Diferencia del endometrio durante un ciclo ovulatorio del que no se encuentra periodo de ovulación. Bueno, los ciclos anovulatorios, o sea, cuando no hay formación del cuerpo lúteo,
¿cierto? Que no hay liberación del ovocito. Esta cuerpo lúteo es la única fuente de los progestágenos. Sí, ahí es el único sitio donde se produce. Entonces, el endometrio continuamente es proliferativo o va creciendo bajo los efectos de los estrógenos, ¿cierto? Que aumenta de tamaño, se engrosa, nunca experimenta los cambios secretorios. ¿Por qué? Recuerde que los progestágenos hacen que las glándulas endometriales secreten para lubricar la periferia del endometrio. En consecuencia, el endometrio continuamente proliferativo se engrosa demasiado, se rompe y causa las menstruaciones irregulares. De ahí que se produzcan las menstruaciones por causa de los estrógenos que hacen que se crezca el endometrio y como los progestágenos no están lubricando, ¿cierto? No hacen que las glándulas secreten, por eso es que mensualmente hay esta ruptura del endometrio y el sangrado menstrual. Bueno, acá tenemos entonces las diferentes fases que acabamos de ver. Fase menstrual que la acabamos de hablar, fase folicular que es la formación de los folículos, acá no la están nombrando, pero está la fase ovulatoria, que es el rompimiento del folículo, la liberación del ovocito, y la fase lútea, que es la formación del cuerpo lúteo. Vagina. La vagina es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides. La vagina está formado por las siguientes capas. Entonces ahí está hablando de 4 capas. La primera es el epitelio, que es un epitelio escamoso estratificado. Tenemos la lámina propia. Esta es una en la que está debajo del epitelio. Tiene, eso sí es característico, abundantes fibras elásticas porque esta es una zona flexible, vasos sanguíneos de paredes finas, principalmente venas y vénulas. Posteriormente, por fuera de la lámina propia, vamos a encontrar una capa fibromuscular que contiene músculo liso. Ojo, va a tener una circular interna de músculo liso y una longitudinal externa de músculo liso. Pero en la longitudinal externa, en el extremo inferior de esta capa contiene algo de músculo esquelético que se encuentra principalmente alrededor del introvaginal en la región del himen. ¿Y para qué es este músculo esquelético? Pues en el momento del parto, esto ayuda a ayudar en las contracciones. Recuerde que el músculo liso no es un músculo voluntario y el músculo esquelético sí es voluntario. Entonces, ayuda en el proceso de el parto. Tenemos por último la adventicia. La adventicia está formada por tejido conectivo fibrocolagenoso que contiene numerosas fibras elásticas gruesas, también fibras de colágeno, vasos sanguíneos grandes y agregados de células ganglionares. Bueno, acá tenemos una fotografía con 2 conductos, el de arriba, que pertenece al sistema urinario, que es la uretra femenina, no nos interesa, nos interesa es esta zona. Acá está la vagina, que pertenece al sistema reproductor femenino. El epitelio estratificado escamoso, aquí tenemos la parte de la lámina propia, que es el tejido conectivo denso regular fibroelástico, ojo, está compuesto por fibras elásticas. Mire, si ven, todos esos espacios blanquitos corresponde a las vénulas y venas pequeñas, muy vascularizado. Acá tenemos la primera capa, la circular interna. Mire, de acá a acá va, músculo liso. Y esta es la longitudinal externa. Y observen estos 2 pequeños segmentos, hay que alcanzar a salir de músculo esquelético. Hay algo de tejido adiposo en esta placa. Bueno, acá hay un acercamiento de la parte epitelial, la vagina, el epitelio estratificado escamoso y del tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Si ve la cantidad de vascularización que hay en esa zona. Muy vascularizado. Bueno, acá nos está mostrando también la cervix, la transición de útero a vagina. Ahí está el endocervix, viene con el epitelio cilíndrico del útero y pasa a estratificado escamoso. Placenta.
La placenta se desarrolla a partir del tejido embrionario, también tiene un componente derivado del útero que es la capa basal. El amnios está formado por un epitelio cúbico simple y la capa subyacente de tejido conectivo. Esa capa subyacente se llama la placa coriónica, que es una capa gruesa también de tejido conectivo. Todo esto es derivado de tejido embrionario. Obviamente, así se forma la placenta. Bueno, no sé si ya lo han visto, me imagino que sí. La placenta entonces va a tener el amnios en la parte superior, la placa coriónica, que es lo que está debajo del amnios, y acá están las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas, ojo, esto no se debería ver así morfológicamente. En realidad son prolongaciones que están ramificadas hacia diferentes lados, esa placa coriónica, y va a dejar muchos espacios. Y es muy vascularizado, eso se llena de sangre. Bueno, entonces, pero como estas son prolongaciones, cuando se hace el corte histológico, quedan de esta forma las muestras, quedan como segmentos ahí, como si estuvieran volando, pero en realidad todo está derivado acá de la placa coriónica. Como le digo, son prolongaciones hacia diferentes lados. Entonces, vellosidades coriónicas, ¿listo? Es muy vascularizada cuando se acerca, por eso hay vasos sanguíneos, que es lo que significa bebé. Vea vasos sanguíneos por todos lados y también muchas células. Acá hay células como los tofoblastos, citotofoblastos y sincitiotrofoblastos, los cuales secretan hormonas. Bueno, vamos a ver. La placenta entonces secreta las siguientes hormonas. La hormona gonadotropínica coriónica humana, esta comienza su síntesis alrededor del día sexto, estimula la glándula tiroides maternas y secreción de la hormona tetrayodotironina, ¿cierto? Entonces hace que la glándula tiroides secrete la tetrayodotironina, en pocas palabras. Tenemos la hormona somatomamotrofina coriónica humana o lactógeno placentario. Esta regula el metabolismo de la glucosa, estimula la proliferación de los conductos mamarios, al igual que los estrógenos. ¿Sí ve? Ojo, hay hormonas que pueden cumplir una función parecida a otra hormona. En este caso, la somatomamotrofina también ayuda a que se formen más conductos en las glándulas mamarias, igual que los estrógenos. Tenemos factores similares insulina 1 y 2 producidos por los citotrofoblastos, factor de crecimiento epitelial en la placenta de la cuarta quinta semana. Este es sintetizado por los citotrofoblastos que estimulan la proliferación de los tofoblastos. Ahí están dos de las células que están ahí en la placenta. Tenemos producción de relaxina, participa en el ablandamiento del cervix, y producción de leptina, que es sintetizada por esta la tercera célula, sincitiotrofoblasto en el último mes de gestación. Esta regula el almacenamiento materno y transporte de sustancias nutritivas. Y para terminar, tenemos las glándulas mamarias. Estas son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. La mama adulta inactiva a nivel morfológico está compuesta de 15 a 20 lóbulos irregulares de glándulas túbulo-alveolares ramificadas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener conducto, ¿cierto? Conducto, como pueden observarse, ese conducto está ramificado, quiere decir que es una glándula compuesta, y acá tenemos el adenómero que es de tipo alveolar. También están ramificados, son glándulas compuestas. Por eso es que la llaman así túbulo-alveolares por los conductos y la forma de la glándula que es de tipo alveolar, la parte secretora. El conducto y el seno están revestidos por un epitelio cúbico estratificado. Ojo, estamos hablando de los conductos, pero los conductos grandes y los conductos más pequeños lo están por un epitelio cúbico simple. Las mamas crecen de tamaño al acumular tejido adiposo y tejido conectivo hasta alrededor de los 20 años de edad. Durante la gestación, la placenta produce estrógenos y progesterona, más prolactina por la adenohipófisis y glucocorticoides y somatotropina. Mire que todo está relacionado, que provocan un nuevo aumento para preparar las glándulas mamarias para la elaboración de leche con la que alimentan al recién nacido.
Bueno, acá a nivel histológico vamos a ver dos tipos de glándulas mamarias, una no lactante y una lactante. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la no lactante, como la que estamos viendo en estos momentos, va a tener mucho tejido conectivo denso regular, tejido adiposo. Acá están los lóbulos, donde está la parte glandular y los conductos. Mira, acá está esto, sería un conducto. Esta es la parte alveolar de la glándula alveolar. Ahí es lo que dice unidades secretorias. ¿Cómo la identifico si se parecen? Pues el conducto va a ser más redondeado y más grueso. Y las glándulas alveolares pues son como más ramificadas. Bueno, pero observen que son muy pocas. Más que todo hay tejido conectivo, esto es laxo, por fuera denso irregular, tejido adiposo. Hay muy pocas. Esto sería una no lactante. Y la lactante es al contrario, se ve mucho conducto, mucha glándula. Mira, ahí están las glándulas alveolares. A ver si alcanzo a ver un conducto, es que de acá estas me parecen mucho. Creo que es un conducto, no estoy seguro. Bueno, mucha glándula, muchos conductos. Acá está, mire, trabéculas de tejido conectivo denso regular. En medio de las glándulas hay laxo. Bueno, en este caso no alcanzo a ver tejido adiposo que debería haber. Y esta es de mis placas. Acá tenemos, acá sí se ve perfectamente el conducto. Mire, cúbico estratificado, lo que estaba diciendo el autor. Aquí cúbico simple en las más pequeñas. Mire cómo se ramifica. ¿Ve? Ramificación, ramificación hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y se une con las glándulas alveolares. Las glándulas alveolares, observen, se ven llenas porque esta es una glándula lactante y se tomó precisamente, esta la tomé de un animalito, no me acuerdo de qué animal fue, la cual observen que está llena de, en este caso el coloide, que sería la leche, que es la secreción de estas glándulas. Mira, ahí está, lleno, totalmente. ¿Listo? Mira, ahí están las glándulas alveolares, estos son los conductos, el tejido conectivo laxo en medio, aquí hay tejido adiposo, mira, ahí se ven los adipocitos, pero no se ve tan blanco en esta zona, mucho tejido adiposo, casi no hay denso irregular, está por acá, vean, por acá hay unas fibras, acá hay un vaso sanguíneo. Bueno, esto también sería una glándula mamaria lactante, esta está muy bonita porque se ven bien todas las partes. Bueno, eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. Y si no la tienen, pues nos vemos mañana. Hacemos la revisión de las placas. O ahora más tarde que termine